Es el tema 9, que son los equilibrios de oxidación-reducción, la parte de teoría de química de segundo de bachillerato. En los equilibrios de oxidación-reducción vamos a ver primero la introducción al concepto de oxidación-reducción, el número de oxidación, qué son oxidantes y reductores, y los ajustes de reacción redox por el método del ion-electrón. Punto 1. Introducción al concepto de oxidación-reducción. Históricamente, el término oxidación hacía referencia a la interacción de una sustancia con el oxígeno. Sin embargo, también se observaron reacciones de oxidación en las que no intervenía el oxígeno. Por ejemplo, veis, el magnesio con el oxígeno me da óxido de magnesio y con el cloro me da cloruro de magnesio. En la reacción anterior se considera que el magnesio se oxida en presencia de cloro. Hasta que se reconoció la estructura electrónica de los átomos y las características de los enlaces, no se comprendió correctamente cuál es la unión, el nexo común de todas las reacciones anteriores. Por lo tanto, así lo que se definió fue una oxidación. Es un proceso químico en el que un elemento químico termina perdiendo electrones, y una reducción es el proceso inverso, es decir, el elemento químico termina ganando electrones. Esta explicación implica que no existe un proceso de oxidación aislado, es decir, si en una reacción química un elemento pierde electrones, o sea, se oxida, es porque hay otro elemento que los gana, se reduce. Por lo tanto, se habla de reacciones de oxidación-reducción o de reacciones redox. Son reacciones químicas en las que se produce una transferencia de electrones entre la sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce. El número de oxidación. Debemos encontrar un procedimiento que nos permita conocer si una reacción química es un proceso redox, es decir, conocer cuáles de las especies se oxidan y cuáles se reducen. Para conseguirlo, definimos el número de oxidación, que también se llama estado de oxidación o índice de oxidación, de un elemento en un compuesto como la carga aparente que tiene el elemento en este compuesto. Se puede asignar un número de oxidación a un átomo en un compuesto porque cada uno se caracteriza por un estado de oxidación que es debido al número de electrones que gana o pierde, ya sea de forma total, por ejemplo en los compuestos iónicos, o parcial en los covalentes. La idea básica está en asignar los electrones de un enlace entre los dos átomos al que sea más electronegativo. Si la electronegatividad es similar, cada uno de los electrones del enlace se comparte por igual entre los dos átomos. Teniendo en cuenta todo esto, podemos establecer una serie de reglas que nos permiten asignar un número de oxidación a cada uno de los elementos químicos que intervienen en una reacción. Veremos aquí unas reglas adaptadas para conocer el número de oxidación en las reacciones redox que se suelen analizar en la química de segundo de bachillerato. El número de oxidación de todos los elementos libres en su estado natural es 0. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, donde es -1. El número de oxidación de los metales es positivo y coincide con la valencia que tiene dicho compuesto. En los haluros el número de oxidación del halógeno es -1, el flúor siempre tiene número de oxidación -1. Para el resto de elementos que pudieran haber en un compuesto, el número de oxidación se asigna de manera que si se trata de una molécula neutra, la suma algebraica de los números de oxidación de sus átomos es igual a 0, y si se trata de un ion, la suma algebraica de los números de oxidación de sus átomos es igual a la carga del ion. Según estas reglas, se puede tener tendencia a pensar que el número de oxidación coincide con la valencia del elemento del compuesto. Sin embargo, como se verá en algunos casos, en algunos ejemplos, no siempre es así.
Aquí se ha puesto una tabla con varios ejemplos de los números de oxidación. En rojo están asignados según las reglas del 1 al 6 que hemos visto antes, en azul asignados según la última, y en verde son los que están asignados por intuición. Oxidantes y reductores. Una vez que hemos conocido el número de oxidación de los elementos que intervienen en un proceso redox, podemos establecer una serie de conceptos, ideas o términos. Un elemento químico se ha oxidado si su número de oxidación ha aumentado una vez transcurrido el proceso redox. Un elemento químico se ha reducido si su número de oxidación ha disminuido, ha reducido, una vez ha transcurrido el proceso redox. Oxidante es el compuesto que produce la oxidación, es decir, que tiene capacidad de ganar electrones. En un proceso redox, el oxidante es el compuesto que contiene al elemento que se reduce. Y reductor es el compuesto que produce la reducción, es decir, que tiene capacidad de ceder electrones. En el proceso redox, el reductor es el compuesto que contiene el elemento que se oxida. Os he puesto aquí un problema para ver varias parejas en unas reacciones, saber cuáles son los oxidantes y los reductores. Y en el primero vemos que el magnesio se reacciona con el cloro para dar cloruro de magnesio. Partimos de los elementos básicos, así que el magnesio tiene estado de oxidación 0, el cloro también, y cuando se unen el magnesio tiene estado de oxidación +2 y el cloro -1. Por tanto, el magnesio se oxida, es el reductor, y el cloro se reduce, es el oxidante. En la reacción B, si ponemos todos los estados de oxidación, vemos que no es una reacción de redox. En la reacción C, colocamos la reacción en forma molecular, vemos los estados de oxidación y los elementos que cambian su número de oxidación son el carbono y el bromo. El carbono aumenta su número de oxidación de -2 a -1, es decir, se oxida, y el bromo disminuye su número de oxidación de 0 a -1, es decir, se reduce. El bromo es el oxidante y el carbono el reductor. En la reacción del yoduro de hidrógeno también ponemos todos los estados de oxidación. Los elementos que cambian su número de oxidación son el yodo y el azufre. El yodo aumenta su número de oxidación, es decir, se oxida, es el reductor, y el azufre disminuye su número de oxidación, así que se reduce, así que es el oxidante. En este problema vemos que el nitrógeno puede actuar con distintos números de oxidación, desde -3 hasta +5, formando diferentes compuestos de los que a continuación vemos. Algunos pueden actuar como oxidantes y otros como reductores. Tenemos que decir cuáles pueden ser oxidantes o reductores. Por ejemplo, en primer lugar, lo que hay que hacer es determinar el número de oxidación del nitrógeno en cada compuesto. Si ordenamos los compuestos en orden creciente de número de oxidación del nitrógeno, vemos que en el amoníaco, en el cloruro de amonio y en el carbonato de amonio el nitrógeno actúa como -3, en la diamina como -2, en el óxido nitroso con +1, en el óxido nítrico +2 y el óxido de nitrógeno +4. Y luego tenemos los óxidos de nitrógeno 5, el ácido nítrico y el nitrato potásico. Solo son reductores, es decir, solo se pueden oxidar los que tienen el estado de oxidación más bajo, es decir, los 3 primeros. No pueden bajar de estado de oxidación, o sea que no se pueden reducir, por lo tanto no pueden ser oxidantes. Solo son oxidantes los que se pueden reducir. Los que solo se pueden reducir son los últimos, los 3 últimos, el pentaóxido de nitrógeno, el nitrato de amonio y el óxido nítrico, porque tienen el estado de oxidación más alto y solo pueden disminuir, no pueden aumentar. Y pueden ser oxidantes y reductores el resto, porque pueden tanto reducirse como oxidarse. En este otro problema que os he puesto, vemos una reacción, ácido nítrico más carbono para CO2 más monóxido de nitrógeno y agua. Me pide que justifique si es verdadero o falso que el número de oxidación del oxígeno pasa de -2 a 0.
Primero empezamos por asignando los estados de oxidación a todos los elementos que intervienen. La primera afirmación es falsa, ya que el número de oxidación del oxígeno en los compuestos es -2, excepto cuando forma parte de peróxido, es decir, donde es -1, o cuando está unido al flúor, donde es +2. Estas dos excepciones no se dan en la reacción. El apartado B me dice que el carbono se oxida a CO2. El carbono aumenta su número de oxidación de 0 a 4, luego es cierto que se oxida de la forma elemental a formar parte del compuesto CO2. Y el amoníaco se reduce a monóxido de nitrógeno. El nitrógeno tiene número de oxidación +5 cuando forma parte del ácido nítrico y número de oxidación +2 cuando forma parte del monóxido de carbono. Por tanto, es cierto que disminuye su número de oxidación y por tanto se reduce. Ajuste de reacciones redox mediante el método del ion-electrón. Hay muchas reacciones de oxidación-reducción cuyo ajuste es complicado si se recurre simplemente al método de tanteo que habéis aprendido hasta ahora. Hay que establecer algún procedimiento que nos permita conseguir la reacción química ajustada respecto de todas las especies que están presentes en ella. Es el paso previo a la realización de problemas que requieren el conocimiento de la estequiometría de la reacción. Por otra parte, aunque el objetivo último del procedimiento del ajuste es conseguir la reacción química ajustada, también es un medio muy útil para identificar cuáles son las especies oxidantes y reductoras y así como el número de electrones que intervienen en el proceso. El método que veremos se llama método del ion-electrón. Se basa en realizar dos balances, un balance de masa que asegure que exista el mismo número de átomos de cada elemento en reactivos y en productos, y un balance de carga cuyo fin es igualar el número de electrones cedidos en la oxidación y ganados en la reducción. A continuación vamos a ver primero dos ejemplos de ajuste, uno en medio ácido y otro en medio básico, y después resolveré algunos problemas de aplicación. El primer ejemplo lo haré paso a paso, anotando todos los resultados de la aplicación en cada paso en el ejemplo concreto. En el segundo ejemplo se seguirán también todos los pasos, pero en los problemas del proceso se simplificará adaptándose a la situación y necesidades concretas de cada reacción. En el primer ejemplo vamos a ver la reacción entre el ácido nítrico y el ácido iodrídico que produce yodo, monóxido de nitrógeno y agua. En el primer paso vemos los números de oxidación, identificamos las especies que se oxidan y que se reducen. El nitrógeno presente en forma de ácido nítrico se reduce porque pasa de +5 a +2 y el yodo presente en su forma de ácido iodrídico se oxida porque pasa de -1 a 0. En el paso 2 escribimos la reacción en forma iónica. Las especies que se escriben en forma de iones son los ácidos, las bases, hidróxidos y las sales. En el caso de los ácidos, el ion hidrógeno se escribirá como H+, aunque en realidad se trata de la especie H3O+. En la forma iónica podemos escribir los ácidos iodrídico y nítrico como veis ahí. El paso 3 es escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. Se pueden escribir por separado dos reacciones, semirreacciones, que impliquen solamente a las especies que se oxidan y que se reducen, como que hemos visto en el paso 1. Estas semirreacciones también se llaman pares redox. El nitrógeno se reduce, la semirreacción de reducción se escribe anotando las dos especies que contienen al átomo de nitrógeno, es la semirreacción de reducción. Y el yodo se oxida y la semirreacción de oxidación se escribe con las especies que se obtienen del átomo del yodo, es la semirreacción de oxidación. En el paso 4, en las semirreacciones se ajustan los átomos que no sean oxígeno e hidrógeno. El nitrógeno está ajustado y al yoduro tenemos que ponerle un 2 porque tenemos dos yodos en los productos. En el paso 5 vamos a ajustar el oxígeno. El proceso con el oxígeno es distinto si la reacción se produce en medio ácido o en medio básico. En medio ácido el oxígeno se ajusta sumando tantas moléculas de agua como sean necesarias en la parte de la semirreacción donde falte el oxígeno. El oxígeno así ya queda ajustado. En el otro lado de la reacción se añadirían tantas moléculas de H+, como tantos átomos de H+, como hagan falta.
En medio básico, el oxígeno se ajusta sumando los grupos OH- en la parte de la semi-reacción donde falte el oxígeno. Se añaden el doble de los que hacen falta porque en el otro lado de la reacción añadiremos agua. El oxígeno quedaría así ajustado. Luego lo veremos con los ejemplos. En medio ácido, que es el que estamos viendo del ácido nítrico, lo que añadimos son, como al monóxido de nitrógeno le faltan 2 oxígenos, 2 moléculas de agua en la semireacción de reducción y así tenemos ajustados los oxígenos. El hidrógeno. De nuevo el proceso del hidrógeno es diferente si estamos en medio ácido o en medio básico. En medio ácido, como he dicho antes, se suman tantos protones como sean necesarios y el hidrógeno queda así ajustado. Es evidente que por cada molécula de agua que hemos sumado estamos añadiendo un oxígeno y por cada grupo OH- que sumamos estamos añadiendo un oxígeno. En medio básico se suman tantas moléculas de agua como sean necesarias para ajustar el hidrógeno. Al quedar el hidrógeno ajustado, el oxígeno también lo estará. Seguimos con nuestra reacción en medio ácido. Como hemos añadido 2 de agua, tenemos que añadirle al nitrato 4 protones, 4 H+, en la semireacción de reducción. Vamos a hacer ahora el ajuste de cargas, el paso 7. En cada semireacción se realiza un balance de cargas eléctricas, ajustándose estas mediante la adición o la sustracción de los electrones necesarios. Si todo se está realizando correctamente, el balance de cargas implicará una suma de electrones en la semireacción de reducción, en la parte de los reactivos, y una sustracción de electrones en la semireacción en la parte de los reactivos o una suma en la parte de los productos, como eso ya es a vuestro criterio. Vemos en nuestro caso, en el nitrato, tenemos que añadir 3 electrones para que se reduzca. Y en el yoduro tenemos que restar 2 electrones o sumar 2 electrones en la parte del yodo, como prefiráis. En el paso 8 igualamos el número de electrones en las dos semireacciones, es decir, como tenemos que tener el mismo número de electrones en una que en otra. Para conseguir los 6 electrones hacemos las multiplicaciones que hagan falta. En el paso 9 obtenemos la ecuación iónica ajustada, la reacción iónica, y para ello se suman las dos semireacciones. Veis ahí lo que me queda cuando tengo la reacción iónica ajustada. El siguiente paso, el paso 10, es la obtención de la ecuación molecular ajustada. Si se conocen las especies iniciales completas, se puede escribir las sustancias moleculares asociando los iones obtenidos. Veis ahí primero las especies no iónicas. Ponemos los coeficientes que hemos encontrado. 2 al monóxido de nitrógeno, 3 al yodo y 4 al agua. Y ahora las especies iónicas. Se ve claramente que los 2 nitratos vienen del HNO3, por lo tanto hay que anotar 2 moléculas de HNO3. Los 6 yoduros vienen del yoduro de hidrógeno, del yodrídico, por tanto hay que ponerle un 6 delante. Los 8H+ vienen del ácido nítrico o bien del yodrídico, así que hay que poner 8, que precisamente corresponden a la suma de los 2 del nitrato más los 2 del yodrídico. Por lo tanto, la reacción ajustada finalmente sería 2 de ácido nítrico más 6 de yodrídico para dar 2 de monóxido de nitrógeno más 3 de yodo más 4 de agua. Vamos a ver otro ejemplo, la reacción de permanganato potásico en medio básico con el nitrito sódico, sería como veis allí a continuación. Primero ponemos los números de oxidación, los veis en la imagen. El manganeso está en forma de permanganato potásico, se reduce dando dióxido de manganeso, y el nitrógeno, que está en forma de nitrito de sodio, se oxida dando nitrato de sodio. La reacción iónica os la he puesto ahí. Las semireacciones redox, la de reducción sería el permanganato que pasa a dióxido de manganeso y la de oxidación el nitrito que pasa a nitrato. Ajustamos ajuste de átomos que no sean hidrógeno y oxígeno, pero paso que no es necesario en este caso porque tanto el manganeso como el nitrógeno están ajustados. El oxígeno. En medio básico, el oxígeno se ajusta sumando grupos OH- en la parte de la semireacción donde falta oxígeno.
El número de grupos OH menos que hay que sumar es el doble del que hacen falta y el oxígeno aún así no queda ajustado. El permanganato, para pasar a dióxido de manganeso le ponemos 4 de OH menos porque solo necesita 2. Ahora veréis por qué se le pone el doble. Y el nitrito más 2 de OH menos para dar nitrato. Ahora ajustamos el hidrógeno. En medio básico se suman tantas moléculas de agua como sean necesarias para ajustar los hidrógenos. Por eso había que poner el doble de OH menos en el paso anterior. Como queda el hidrógeno ajustado, el oxígeno también lo estará. Si le sumamos al permanganato 2 de agua, ya queda ajustado, y al nitrato 1 de agua. Ahora ajustamos las cargas. El manganeso gana 3 electrones y el nitrato pierde 2. El nitrito, perdón. Igualamos el número de electrones en las dos semireacciones. Haciendo las multiplicaciones, como 1 era 2 y era 3, multiplicamos al contrario para que nos queden 6 en las dos semireacciones. Para hacer la reacción iónica hacemos la suma, los electrones se me van, me queda la reacción iónica ajustada. Y para hacer la reacción molecular, primero los elementos que no son iónicos y luego los iónicos, me queda 2 de permanganato potásico más 3 de nitrito sódico más agua para dar 2 de dióxido de manganeso más 3 de nitrato sódico más 2 de hidróxido de potasio. El permanganato potásico es un oxidante medio básico, es capaz de oxidar el óxido nítrico a nitrito, el nitrito sódico a nitrato, siendo el producto de la reacción del permanganato del dióxido de manganeso. Os he puesto aquí otro problema para que lo veáis poco a poco cómo se resuelve. Es un problema que también tiene estequiometría, con lo cual primero hay que hacer el ajuste ion-electrón y después de hacer el ejercicio estequiométrico que nos pidan, que es como la estequiometría que habéis visto en el curso anterior. Pues esta ha sido la teoría del tema 9, equilibrios de oxidación-reducción de química de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.